enviaste a tu pueblo. Shalom Alejem, que la paz esté con ustedes, amados hermanos. Soy la Mora Mariela Pérez Rosas, del Bet Midrash Et Haim, de la Congregación Árbol de Vida en Lima, Perú. El día de hoy traigo una clase muy profunda y es más que nada un estudio temático, porque vamos a aprender a conectar las escrituras. Las escrituras es increíble, todo está conectado y sobre todo hay una verdad que contiene las escrituras, es que toda la escritura testifica de nuestro amado Yeshua HaMashiach, Yeshua nuestro Mesías. Así que la clase de hoy se trata, le he puesto el título, el verdadero significado de la entrega de la Torá. ¿Okay? ¿Cuál es nosotros, la mayoría entendemos la Torá, simplemente las leyes, la palabra del Eterno, pero en realidad, como vamos a ver en esta clase, hay un misterio profundo en la entrega de la Torá, que esto lo vieron los sabios de la Torá al conectar palabras. Es increíble, como dije, es un estudio temático de comparación y vamos a aprender muchísimo y entender sobre todo el significado increíble de por qué la entrega de la Torá tiene que ver con nuestro Mashiach. Así que yo de verdad, amados hermanos, espero que esta clase les ayude muchísimo a entender que la palabra del Eterno no se puede desechar, que la palabra del Eterno es válida para nuestros tiempos y verdaderamente su palabra, como dice el Evangelio de Yohanan, cuando dijo al principio, y esa palabra se hizo carne, el verbo se hizo carne. Así que es muy importante que nosotros entendamos y sobre todo entender verdaderamente que el Eterno nos ha dejado misterios escondidos en las Escrituras, que nosotros tenemos que ir escudriñando y conectando los pasajes y vamos a poder entender verdaderamente, como dije al principio, de que toda la Escritura testifica de nuestro amado Yeshua, nuestro amado Mashiach. Así que vamos a empezar leyendo el libro de Shemot, que es el libro de Éxodo, el capítulo 24 para este estudio. Ahora, quiero que entiendan algo. Nosotros sabemos que lo que se conoce como los 10 mandamientos, que en realidad son los Aseret Hadebarim, las 10 palabras, lo encontramos en el capítulo 19 del libro de Éxodo. Así que, pero yo en esta clase les voy a enseñar también de que generalmente siempre se ha entendido que fueron solamente los 10 mandamientos, los sacerdotes de Barim, las 10 palabras, las que fueron entregadas en el monte Sinaí. Sin embargo, como vamos a ver el día de hoy en nuestro estudio, no solamente las 10 palabras o los 10 mandamientos fueron entregados en el Har Sinai, en el monte Sinaí. Así que estamos ahora en el capítulo 24. Como dije, ya hemos visto que en el capítulo 19 el Eterno le pide al pueblo que se prepare, y en capítulo 20 de Shemot, del libro de Éxodo, es que se nos da las 10 palabras o los 10 mandamientos. Así que ahora estamos en el capítulo 24. Vamos a leer todo este capítulo que es muy interesante y sobre este capítulo es que yo he hecho este estudio. Así que vamos a empezar y la palabra del Eterno dice, después dijo a Moisés, sube a Yahweh, tú con Aarón, Nadab y Abiú, y con 70 de los ancianos de Israel, y os postraréis a lo lejos. Solo Moshe se acercará a Yahweh, pero ellos no se acercarán, ni el pueblo subirá con él. Y Moshe regresó y contó al pueblo todas las palabras de Yahweh y todos los decretos. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron, cumpliremos todas las palabras que Yahweh ha hablado. Esto es muy importante y más adelante lo voy a explicar de verdad la importancia que tiene esta frase. Dice, y el verso 4, y escribió Moshe todas las palabras de Yahweh y levantándose temprano de mañana, construyó al pie del monte un altar y 12 estelas conforme a las 12 tribus de Israel. Perdón. Y envió a los jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos, hicieron sacrificios de becerros, ofrendas de paz a Yahweh. Y Moshe tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y la otra mitad de la sangre la derramó sobre el altar. Luego tomó el rollo del pacto y lo proclamó a oídos del pueblo. Ellos dijeron nuevamente, cumpliremos y obedeceremos todo lo que Yahweh habló. Entonces Moshe tomó la sangre y la roció sobre el pueblo, diciendo, he aquí la sangre del pacto que Yahweh ha concertado con vosotros sobre todas estas palabras. Y subió Moshe con Aarón, Nadab y Abiú y con los 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Elohim de Israel. Bajo sus pies había como una hechura de piedra de zafiro, semejante en pureza a los mismos cielos. Y no extendió su mano contra los distinguidos de los hijos de Israel, que pudieron contemplar a Elohim, y después comieron y bebieron. Y Yahweh dijo a Moshe, sube al monte ante mi presencia, y permanece allí, y te daré
las tablas de piedra con la ley y el mandamiento que he escrito para instruirles. Y se levantó Moshe y también Josué y Joshua, su servidor, y subió Moshe al monte de Dios. Y él había dicho a los ancianos, quedaos aquí hasta que volvamos a vosotros. Mirad, Aarón y Hur están con vosotros. Quien tenga asuntos, acérquese a ellos. Entonces Moshe subió al monte y la nube cubrió el monte. Y la gloria de Yahweh reposó sobre el monte Sinai y la nube lo cubrió por 6 días. Al séptimo día llamó a Moshe de en medio de la nube, pero la apariencia de la gloria de Yahweh en la cumbre del monte era como fuego consumidor ante los ojos de los hijos de Israel. Y Moshe entró en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moshe en el monte 40 días y 40 noches. Así que, claramente, como hemos leído y como lo voy a explicar ahora, acá vemos en realidad ya para este capítulo 24 que no solamente son las 10 palabras, como dije al principio, los 10 mandamientos los que fueron entregados en Har Sinai, en el monte Sinaí, sino también vamos a ver que en realidad toda la Torá, amados hermanos, toda la Torá fue entregada en el monte Sinaí. Todos los 5 libros de la Torá fueron entregadas en el monte Sinaí. Y ahora, quiero aclarar algo. A los 10 mandamientos se les conoce como los Asereja de Barim o también los Lujot Haeben. Lujot quiere decir las piedras, Haeben. Lujot ¿cómo le explico? Es las escrituras que han sido escritas. El día de hoy, Lujot se ha traducido en el hebreo secular como pizarra. Así que en realidad, Lujot Haeben, así se reconocen a las tablas. Son las tablas de piedra. Haeben de piedra. Eben es piedra. ¿Ok? Así que en estas Lujot Haeben fueron escritas los Aseret HaDevarim, las 10 palabras o los 10 mandamientos. Pero como verán, no solamente fue entregado estos 10 palabras, sino fue entregada toda la Torá. ¿Cómo sabemos eso? Porque nosotros estamos viendo aquí de que se le entregó el rollo del pacto a Moshe. El rollo del pacto quiere decir la Torá entera. Moshe tuvo que escribir la Torá y eso es lo que se conoce como rollo. Ahora lo voy a explicar ahora con las palabras. Así que claramente vemos en el verso 12, vamos a ver, yo les voy a leer en español y de ahí les voy a mostrar el hebreo para que también ustedes se familiaricen un poco con las palabras hebreas. Yo sé que muchos de ustedes no leen hebreo, pero van a poder reconocer las letras. Así que en Éxodo 24:12 vemos claramente que el Eterno le dice: sube al monte ante mí y permanece allí y te daré las tablas de piedra con la ley y el mandamiento que he escrito para instruirlos. Así que acá el mismo Eterno está diciendo dos cosas. Aquí lo vamos a ver en el hebreo. Dice, Vayome Yahweh el Moshe. Y le dijo Yahweh a Moshe, alay, sube hacia mí. Jajar, dice a la montaña, jajará, a la montaña. Veye, dice, veye sham, y quédate ahí, estate allí. Sham es allá. Dice, vetena leja, y daré a ti. Et lujot haeben, las lujot haeben, que son las tablas de piedra. Dice, veja Torah, y la Torah. ¿Ve? Y la Torah, veja mitzvah, y el mandamiento. Dice, asher katafti, que yo he escrito, lejorotam, quiere decir, para enseñarles, para instruirlos. Así que claramente vemos, amados hermanos, que no solamente las tablas de piedra con las 10 palabras fueron entregadas, sino toda la Torá fue entregada en Har Sinai, en el monte Sinaí. Y esto es muy importante que nosotros entendamos. Así que vamos a aprender ahora, como les dije, sobre la palabra para el libro, la palabra para el rollo de la Torá. Es la palabra Sefer. Sefer se ha traducido como libro, pero sabemos que en realidad no es un libro, sino es un rollo, como les mostré antes, se lo voy a volver a mostrar. Son rollos. Antiguamente, y hasta el día de hoy, las Torás están en un rollo, se escriben en unos documentos en piel o papiro que se pueden enrollar. Y entonces, en realidad, eso no es común llamarle, no deberíamos llamarle libro, sino deberíamos llamarle rollo, que es el verdadero significado. Y así que encontramos en Shemot 24:7, en Éxodo 24:7, donde dice, luego tomó el rollo del pacto y lo proclamó a oídos del pueblo. Ellos dijeron, cumpliremos y obedeceremos todo lo que Yahweh habló. Eso es importante, miren, tomó el rollo del pacto, es lo que dice, y lo proclamó, lo leyó a oídos del pueblo. Ellos dijeron, cumpliremos y haremos y obedeceremos todo lo que Yahweh habló. Así que voy a mostrarles en el hebreo para que vean este pasaje. Dice, Vayikach Sefer Haberit,
y tomó, Vayikaj y tomó, Sefer, lo que se ha traducido como libro, pero que realmente, como les he dicho, es un rollo, Haberit, el rollo del pacto, el pacto, dice, Vayikra Beasnei Ha'am, y lo proclamó lo leyó, bueno, en realidad es Vayikra y amó, lo proclamó, dice, Beasnei Ha'am, a los oídos del pueblo, Vayomru, y ellos dijeron, Kol asher diver Yahweh, todo lo que dijo Yahweh, Naase benishma, haremos y obedeceremos. Eso es lo que dice, le contestó el pueblo. Así que claramente, como estamos viendo, voy a mostrarles ahora la palabra para libro o para rollo, como dije claramente en realidad es como rollo, es la palabra Sefer. Sefer, y ahí tienen la palabra Sefer, tienen la concordancia Strong para que ustedes lo puedan buscar. Vamos a leer estos dos pasajes donde encontramos esta palabra. Éxodo 32, 32 al 33. Éxodo 32. Vamos a buscar. Éxodo 32, del 32 al 33. Y la palabra del Eterno dice, pero ahora perdona su pecado, si no, bórrame ahora de tu libro que has escrito. Así que claramente vemos que ahí está traducido como libro, pero en realidad es Sefer, el rollo, bórrame del rollo que tú has escrito. Y después el verso 33 dice, pero Yahweh dijo a Moshe, al que haya pecado contra mí, a ese borraré de mi libro, de mi Sefer, ¿ok? Y después les puse también otro pasaje. El siguiente pasaje que les puse, que vamos a leer, es Números 21:14. El libro de Bamidbar, o Bemidbar, Números 21:14. Y la palabra del Eterno dice, por eso dice en el rollo de las batallas de Yahweh. Ahora, esto no sabemos qué rollo, de qué libro se trata. Dice, a Baheb en Sufa y a los arroyos de Arnón. Así que dice, en la Biblia textual, que es la que yo uso, sí lo han traducido como rollo, pero probablemente en las otras traducciones, en las otras Biblias, seguramente dice el libro de las batallas de Yahweh. Así que probablemente vemos que se trata de un rollo, que es como le dije. Y esto es muy interesante, amados hermanos, porque tenemos que entender algo, sobre todo en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis nosotros vemos claramente que se trata de un rollo, los rollos que tienen los sellos del libro de Apocalipsis, están enrollados y tienen los sellos. Vamos a leerlo, Apocalipsis 5, 1, 5. El libro de Hidgalut o Apocalipsis 5, del 1 al 5, dice, y vi a la diestra del que estaba sentado en el trono un rollo escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Como esta clase no se trata de esto, pero hay algo que quiero que recapaciten y se den cuenta. Mira, amados hermanos, este es el rollo, dice cuando se comienzan a romper los sellos, el rollo que está sellado, que tiene 7 sellos. Vamos a terminar de leer y después se lo voy a explicar. Bueno, dice, y vi un ángel fuerte que proclamaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el rollo y desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el rollo ni mirarlo. Y yo lloraba mucho, pues nadie fue hallado digno de abrir el rollo, ni de mirarlo. Pero uno de los ancianos me dice, no llores, he aquí el león, el de la tribu de Judá, la raíz David, ha vencido para abrir el rollo y sus 7 sellos. Ahora, como les dije yo, esto se trata de un libro, amados hermanos. Un libro, las escrituras, como dije, es el rollo de la Torá, es el Sefer Haberit, el libro del pacto. Y esto es lo único que tenemos que entender aquí, porque acá en el verso 1 dice, y vi en la diestra que estaba el trono un rollo escrito por dentro y por fuera, con 7 sellos. ¿Saben qué cosa es lo que está escrito por dentro y por fuera? La única vez que nosotros encontramos en las escrituras algo que dice que está escrito por dentro y por fuera es en los Lujot Haeben, en las tablas de piedra, en los mandamientos, escritos por delante y por fuera. Algo para meditar. Pero bueno, como le dije, esto no se trata de esta clase, así que vamos a continuar con el estudio. Así que claramente vemos, amados hermanos, que se trata del rollo de la Torá, el Sefer Haberit, es el libro del pacto, es como se le conoce. Ahora, es bien interesante porque vamos a aprender un poco, el hebreo está todo conectado. Y una palabra tiene derivativos y todo está relacionado. Por ejemplo, hemos aprendido que Sefer es la palabra para libro o rollo. Claramente, como dije, se trata de rollo. Pero de esta palabra vienen 2 palabras bien interesantes que nos va a ayudar a entender, como dije, todo está conectado. La primera palabra es Safar. Safar significa contar. Así como está en Bereshit, Génesis 15:5.
Yo les pongo la palabra y les pongo un pasaje donde está para que ustedes puedan comprobar lo que significa esa palabra, porque si no, ¿cómo pueden comprobar lo que yo les estoy mostrando? Génesis 15:5 dice, y lo sacó fuera y le dijo, contempla ahora los cielos y cuenta las estrellas, si puedes contarlas, y le dijo, así será tu descendencia. Entonces, contar es zafar. Y de esta misma raíz encontramos otra palabra, que es la palabra sofer para escriba. ¿Por qué? ¿Por qué, amados hermanos? Porque ustedes tienen que entender que la forma que se escribe los rollos de la Torá se escribe letra por letra. El soferim, es decir, el que escribe la Torá, tiene que contar. La Torá tiene un cierto número exactos de letras. Y entonces ellos tienen que, el sofer, que es el que escribe, tiene que zafar, tiene que contar para saber que la Torá está completa. Es letra por letra cuenta, si no, no vale. Así que esto es increíble y vernos verdaderamente, como dije yo, la conexión que tienen las palabras hebreas. Pero yo les puse acá otro... un pasaje sobre Sofer, que es el escriba, que lo encontramos en 2 de Samuel 20:25. 2 de Samuel 20:25. Vamos a leerlo en español y después lo voy a leer en el hebreo. 20:25 y dice, Seba era el escriba, Sadoc y Abiatar los sacerdotes. Acá está, ¿ves? La palabra escriba, ¿ok? Y ahí lo tienen, se los he puesto yo en rojo para que ustedes puedan comprobarlo. Dice Sheva es una persona, Sofer, el escriba. Dice Sadoc, también es otra persona, Abiatar, que es otra persona, Kohanim. Dice Sadoc y Abiatar eran Kohanim, eran sacerdotes. Pero acá vemos que Sheva era el Sofer, el escriba. Así que vemos, estas dos palabras están relacionadas. Eso ha sido como una introducción un poco, siempre en mis estudios me gusta que ustedes se conecten con las palabras hebreas, que puedan aprenderlas, ver los derivativos y de verdad familiarizarse un poco con las palabras hebreas. Pero este estudio, como le dije yo, se trata de un misterio o algo que vieron los sabios de la Torá. Estos estudios no es algo propio mío, no es algo que yo lo he descubierto, es de lo que yo he estudiado. Yo estudié con los judíos, con el pueblo judío estudié muchos años y yo aprendí muchísimo a estudiar de la forma que estudian los rabinos, los sabios de la Torá, cómo conectan los pasajes, y esto es increíble. Así que vamos a ver que ellos han visto algo muy interesante para nosotros, sobre todo, porque tristemente el pueblo judío, aunque no todos, porque ya el día de hoy, gracias al Eterno, muchos del pueblo judío están reconociendo a Yeshua como el Mashiach, y bueno, oremos por ese pueblo para que verdaderamente les sea velado los ojos y ellos puedan reconocer que Yeshua es el Mashiach. Pero ellos ven muchas cosas en las escrituras y es muy importante que nosotros también a veces estudiemos y aprendemos de ellos. Hay algo que quiero recordarles, amados hermanos, porque tristemente la Torá, que en realidad la han traducido como ley, y yo creo que es una muy mala traducción, porque en verdad la Torá viene de la raíz yará, que es dirigir el camino, instruir. Así que realmente la Torá debería ser instrucción en su verdadera traducción. Es decir, la Torá es la instrucción del Eterno que nos dejó en esta vida para caminar, para ser un pueblo apartado, para pertenecerle a Él, para guardar sus mandamientos. Entonces eso no puede estar anulado, amados hermanos. Pero hay algo que es importante, que muchas personas no conocen y no se han dado cuenta, lo que significa la Torá, lo que representa, mejor dicho, lo que representa la Torá para nosotros. La Torá para nosotros representa la ketubá. ¿Qué cosa es la ketubá o ketubá? Se conoce ketubá o ketubá, es el pacto matrimonial. Ustedes ven ahí en esta foto que le he puesto un rollo de Torá y al costado se están viendo una ketubá, es un certificado de matrimonio. Así es como se le conoce en el pueblo judío cuando las personas se casan, se le da una ketubá, se le da a la novia. Es los escritos, contiene los escritos sobre que ellos se comprometen a guardar la ley de Moshe, y eso se llama ketubá, que viene de la raíz kataf, que significa escribir. Ahora les voy a enseñar una palabra. Pero esto es importante que nosotros entendamos, amados hermanos, porque por eso que en este pasaje, cuando yo les leí, les dije, pongan importancia cuando ellos dijeron, oiremos y obedeceremos todo lo que Yahweh habló. Esto tiene que ver con un pacto matrimonial. Cuando el Eterno está dando su santa Torah al pueblo de Israel, Él está haciendo un pacto de matrimonio con el pueblo de Israel. Y como su certificado de matrimonial está dando los Lujot Haeben, las tablas de piedra, el Sefer HaTorah, el Sefer HaBerit, el rollo, el libro del pacto. Eso le está dando a Él como su certificado matrimonial. Están las estipulaciones de lo que es entrar en un pacto. El Eterno sería su Dios, le hace promesas, pero ellos también tendrían que cumplir los mandamientos y las ordenanzas dadas por el Eterno. Es lo que es estar en un pacto. Es lo mismo que hacemos cuando nosotros
nos casamos, es decir, un hombre y una mujer se comprometen a ser fieles el uno al otro, el hombre tiene que proveer para la esposa atenderá al esposo y en fin, y así es un compromiso, es un pacto que se hace. Es lo mismo que estamos nosotros con el Eterno, estamos bajo un pacto, es el pacto de la que tú, es la Torá, por eso es válida, no se puede anular, ¿no? Si no es como que estamos rompiendo el pacto matrimonial, eso es muy importante que entiendan. De hecho, hay una palabra que se le conoce a las escrituras, los ketubim, son los escritos, y como dije yo, viene la raíz kataf, que es escribir. Está acá, yo le he puesto un pasaje, kataf, Éxodo 31, 18. Vamos a leer Éxodo 31, 18. El libro de Éxodo, Shemot 31, 18. La palabra dice, y cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dio Moshe a las 2 tablas de testimonio, las tablas de piedra, escritas por el dedo de Dios. ¿Ok? Esto es muy importante. El Eterno firmó, puso su firma en los Lujot Jaeben, en las tablas de piedra, que le había dado los mandamientos. Y es interesante porque si nosotros nos damos cuenta, amados hermanos, en este capítulo ya 31, cuando él ha terminado de darle toda la Torá, y antes de darle las tablas que firma el Eterno, como su firma, él antes de terminar, miren lo que les dice, el verso 12, y Yahweh habló a Moshe diciendo, y tú habla a los hijos de Israel diciendo, de cierto guardaréis mis días de reposo, mis Shabbatot. Acá no solamente es el sábado, sino sus fiestas, sus moedim, que también son Shabbat algunas. Dice, ¿por qué señal entre yo y vosotros por vuestras generaciones para que sepáis que yo soy Yahweh quien os santifica? Guardaréis el Shabbat, porque es santo para vosotros. Kadosh es el Shabbat, dice. El que lo profane ciertamente morirá. Porque todo el que haga en él obra dura, esa persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, pero el día séptimo será Shabbat solemne, santo para Yahweh. Es el día que el Eterno designó. ¿Y quién es el hombre que tiene autoridad para sobreponerse sobre las palabras del Eterno y cambiar el día santo que el Eterno ha cambiado? ¿O el Eterno cambió el día? ¿El Eterno acaso cambia? No, amados hermanos, no nos engañemos. Mire, continúa, dice, es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre. Dice, porque en 6 días Yahweh hizo los cielos y la tierra, mas el séptimo día cesó y reposó. Habla de la creación, desde la creación santificó el Shabbat. Dice, y cuando acabó de hablar, ahí es lo que les leí, con él, en el monte Sinaí, le dio Moisés las 2 tablas del testimonio, las tablas de piedra escritas por el dedo de Elohim, el dedo del Eterno. Yo les puse acá el pasaje en hebreo, para que vean en realidad, como le dije, esa palabra está relacionada a la que tuva, al pacto matrimonial. Dice, Vayiten el Moshe, y dio a Moshe, dice, que calató le daber ito, que había terminado de hablar con él, dice Behar Sinai, en el monte Sinaí. Shnei lujot, las 2 lujot edut, acá le pone las tablas del testimonio, edut es del testimonio, dice lujot even, ahí dice las tablas de piedra, dice ketuvim, los escritos, dice beetzva Elohim, con el dedo de Elohim. Los ketubim fueron escritos con el dedo de Elohim. O sea, los escritos del Eterno. Eso fue firmado por el Eterno. Es su palabra, su santa Torah, que no cambia, amados hermanos, no cambia. El Eterno es el mismo ayer. Él no puede cambiar de opinión. Él no puede haber dado unos mandamientos y decir, ya, ahora ya no tiene que guardarlos. Él no cambia de opinión. Su palabra es santa, es perpetua, es para siempre. Así que ahora vamos a aprender algo, como le dije, de qué se trata este estudio, porque todo esto ha sido como una pequeña introducción, pero lo que yo quería enseñarles es, en verdad, lo que los rabinos vieron, lo que los sabios vieron en esta entrega de la Torá, sobre todo en este capítulo 24, y sobre todo para nosotros los creyentes, nosotros sabemos que Yeshua, nuestro Mashiach, murió por nosotros, derramó su sangre, porque sabemos, como dice el libro de Vayikra, el libro de Levíticos, que sin sangre no hay perdón de pecados. Nosotros sabemos eso. Y acá estamos viendo algo interesante, es importante que nosotros entendamos. Miren el verso 24. Esto es increíble porque las 2 cosas están relacionadas, amados hermanos. Yo no solamente puedo tener la sangre de Yeshua y no tener la Torá. Tengo que tener las 2 cosas, porque miren lo que dice el verso 8. Entonces Moshe, es lo que dice, tomó la sangre y la roció sobre el pueblo diciendo, he aquí la sangre del pacto que Yahweh ha concertado con vosotros sobre todas estas palabras. ¿Sobre qué palabras? Lo que les acaba de leer la Torá, el rollo, Sefer Torá, y le dice, este es el pacto, de acuerdo a estas palabras, a la Torá. Así que tanto la sangre como la Torá son necesarias, los 2 son necesarios. Yo no puedo tener uno, no puedo tener el otro. Por eso que nuestros amados hermanos cristianos tienen la sangre del Mashiach,
pero no tienen la Torá. Nuestros amados hermanos Yehudim, los del pueblo judío, tienen la Torá, pero no tienen a Mashiach. Los dos tienen que reconocer uno lo que le falta, amados hermanos, y estos son los tiempos que estamos viviendo interesantes, en estos tiempos, cómo se está restaurando todo, cómo de verdadmente las personas cada día más están entendiendo que hay que guardar el Shabbat, que la Torá es la palabra santa del Eterno, que nadie puede cambiarla y que está válida para el día de hoy, que es su instrucción santa que nos dejó para andar este camino. Bueno, entonces como le dije, los sabios de la Torá vieron algo bien interesante en este pacto, en esta parte donde Moshe derrama la sangre y se la tira al pueblo. Ellos lo conocen como, se los voy a mostrar en la figura que les he hecho, miren qué bonito, dice, Berit Ha'aganot, es el Berit Ha'aganot, significa es el pacto del tazón, así como lo conocen los sabios. ¿De dónde sacan esta palabra? Bueno, del mismo pasaje que vemos, acá les voy a poner en el hebreo, los voy a leer en español, en Éxodo 24:6, ahí donde dice, le voy a leer primero en español, de ahí se lo muestro en el hebreo y se lo puse en el rojo. Dice, Moisés tomó la mitad de la sangre, la puso en los tazones. Esa palabra para tazones es lo que es aganot. Aganot, y dice la otra mitad, la sangre la derramó sobre el altar. Pero acá estamos viendo, es Vayikach Moshe, dice Hatzi Hadam, dice, tomó Moisés la sangre, Beyasham, Beaganot. Que estaba en los tazones, la mitad, la sangre que estaba, dice, Vayikach Moshe Hetzi Hadam, la mitad de la sangre, Vayisham Beaganot, puesta en los tazones. Así que, como les dije, así lo conocen los sabios de la Torá como el Berit Ha'aganot, perdón, este no es. Ahorita les voy a explicar sobre este que hemos visto ahorita. Es el Berit Ha'aganot, el pacto del tazón, en el momento que Moshe está derramando, la sangre ha sido derramada en el tazón y de ahí se la está echando, salpicando al pueblo con la sangre. Entonces, los sabios vieron algo increíble, vieron una conexión increíble con nada más y nada menos que lo que se conoce como la Akedah. Ahora sí, acá está ese Ha-Akedah. La Akedah es la atadura de Isaac. Es cuando el Eterno le pide a Abraham, entrégame a tu único hijo al que amas. Así que acá hay una conexión increíble que vienen los sabios entre la entrega de la Torá y cuando el Eterno le pide a Abraham, entrégame a tu hijo, al único que amas. Y esto de verdad para nosotros va a tener mucho significado, amados hermanos, y de verdad por eso quiero que entiendan y vean de verdad lo preciosa que es la palabra del Eterno. Es un tesoro precioso y como dije hay que estudiarla conectada, hay que conectarla temáticamente. Así que voy a ver si hice este cuadro, no sé si lo van a poder ver muy bien en el video, pero quiero que vean algo interesante. Las conexiones que vamos a ver entre los dos pasajes. Pero me parece que antes de ver esas conexiones entre los dos pasajes, vamos a leer todo Bereshit, que es el libro de Génesis, donde se encuentra todo esto, Génesis 22. Y vamos a leerlo para Dios poder después, cuando les lea el cuadro que he hecho, ustedes van a poder recordar lo que hemos leído. Así que Génesis 22. Y empezó la palabra del Eterno, dice, aconteció después de estas cosas que Elohim probó a Abraham y le dijo, Abraham, él respondió, heme aquí, Hineni, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y ve a tierra de Moriah, y tú mismo sacrifícalo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Miren, para empezar, amados hermanos, recuerden esto, él no tenía un único hijo, él ya tenía a Ismael. Pero acá es la primera vez que es interesantísimo, porque esta es la primera vez en las escrituras que aparece la palabra amor, cuando dice, entrégame a tu único hijo al que amas. Esa es una pista, ¿ok? Para nosotros poder conectarlo con la entrega del Hijo del Eterno. Después el verso 3 dice, Abraham se levantó temprano por la mañana, recuerden esto, se levantó temprano por la mañana enalbardó su asno y tomó consigo a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac. Luego cortó troncos para el holocausto, se levantó y se fue al lugar que le había dicho Elohim. Al tercer día, Abraham alzó sus ojos y divisó el lugar desde lejos. Otra cosa importante, dice el monte Moría. Monte Moría es donde está Jerusalén, el monte donde está el templo. Así que es importante donde murió Yeshua. Bueno, él murió en las afueras de Jerusalén, pero en monte Moría. Aquí seguimos el verso 5. Dijo Abraham a sus mozos, permaneced aquí con el asno, que yo y el muchacho iremos, hacia allí nos postraremos, después regresaremos con vosotros.
regresaremos con vosotros. Mire, tomó entonces Abraham los troncos del holocausto y los cargó sobre su hijo Isaac. Luego tomó en su mano el fuego, el cuchillo y ambos iban juntos. Acá es increíble, mire lo que estamos viendo aquí. Abraham pone los troncos sobre su hijo, sobre la espalda de sus hijos, y Isaac sube el monte cargando esos troncos, que es otra figura de lo que hizo Mashiach cuando cargó el madero. Mire, es increíble. Y ahora algo importante que después les voy a mostrar, dice con el fuego y el cuchillo. Dice, e Isaac habló a su padre, Abraham, diciendo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y le dijo, mira, está el fuego y los troncos, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y la respuesta de Abraham es, Elohim se proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y ambos iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Elohim le había dicho a Abraham, construyó allí el altar y preparó los troncos. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de los troncos. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel de Yahweh, el Malach Yahweh, lo llamó desde los cielos y le dijo, Abraham, Abraham. Y él le dijo, heme aquí, Hineni, otra vez. No extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada, le dijo, pues ya conozco, eres temeroso de Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Esto es increíble porque el Malach Yahweh le dice, no me rehusaste a mí. Okay, eso es increíble. Entonces alzó Abraham los ojos y aquí vio un carnero detrás trabado por los cuernos en el zarzal. Y Abraham tomó el carnero y lo sacrificó en el holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham a aquel lugar Yahweh Yireh. Por eso dice hoy en el monte donde Yahweh será visto. Porque eso es lo que significa Adonai Yireh. Adonai será visto, está en futuro. Y el ángel de Yahweh llamó a Abraham por segunda vez desde los cielos. Y le dijo, por mí mismo he jurado, el ángel Malach Yahweh, oráculo de Yahweh, por cuanto has hecho esto y no has rehusado a tu hijo, tu único, ciertamente te bendeciré. El Malach Yahweh, está hablando como el Eterno. ¿Quién es ese? Dice, y multiplicaré inmensamente tu descendencia como las estrellas de los cielos y como la arena que hay en la orilla del mar, y tu descendencia pues será la puerta de sus enemigos, y tu simiente será bendita a todas las naciones de la tierra, por cuanto has obedecido a mi voz. Miren, a mi voz. Y regresó Abraham y sus mozos, luego se levantaron y fueron juntos hacia Beersheba, y habitó Abraham en Beersheba. Así que hasta aquí no me voy a llegar, no voy a terminar este capítulo, pero acá que vamos a ver las conexiones, como le dije, increíbles, son como lo que se conoce, los sabios, los rabinos vieron estas conexiones temáticas. Ellos encuentran frases similares, palabras hebreas similares, entonces ellos conectan esos dos pasajes, pasajes en distintos, así sea en diferentes libros en la Torah. Así que esto es lo que vieron los sabios, como vamos a ver ahora, como le dije el cuadro. Ahí está, lo que es la Kedah y el Berit Haganot, el pacto de los tazones. Vemos algo interesante. En los dos casos vemos un grupo de personas que se reúnen al pie de un monte. Unos asienten mientras que los otros se quedan abajo. ¿Ok? En los dos casos se les dice que esperen el retorno de los que suben al monte. Lo mismo vemos tanto en Shemot 24, que hemos leído ahora en Éxodo 24, como en Génesis 22. En los dos casos vemos la misma palabra, esperar y regresaremos. Eso está en Génesis 22:5 y en Éxodo está en el 24:14. En los dos pasajes vemos también que vio el lugar de lejos y se postraron, adoraron. En los dos casos vemos lo mismo. También vemos en los dos que se levantaron por la mañana. Las frases levantaron por mañana, tanto Abraham como Moshe. En los dos casos vemos que se levanta un altar. ¿Ok? En los dos casos es la misma ofrenda, es una ofrenda olá, una ofrenda de ascensión. Ahora, esto es interesantísimo, porque esta es la parte importante. El cuchillo, nosotros vemos acá el cuchillo, la palabra cuchillo es majelet, es de la raíz ajal. Ajal significa comer, que también significa como consumir. ¿Ok? Y es increíble porque en este pasaje de Shemot vemos que también aparece la palabra Yahweh como fuego consumidor. Ahí está la palabra Ojelet. Entonces vemos la misma raíz, la misma palabra muy similar, aunque las dos con diferente traducción. Pero eso fue lo que vieron los sabios, vieron estas conexiones. Y también en los dos casos vemos que dice, no extiendas tu mano, extiendas su mano, o sea, no extendió su mano el Eterno. En el primer caso vemos que el Malach Yahweh, el ángel del Eterno, le dice a Abraham, no extiendas tu mano contra el muchacho, y en el segundo pasaje vemos de que el Eterno dice que no extendió su mano y vieron al Elohim de Israel. Así como vemos, amados hermanos, hay una conexión
increíble, increíble en las palabras, en las frases similares en estos dos pasajes, en la entrega del hijo de Isaac, cuando el Eterno le pide a Abraham que entregue a su único hijo, y en la entrega de la Torá. Y entonces, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que quiere la Escritura? ¿Qué es lo que el Eterno nos quiere transmitir a través de esto, amados hermanos? Como dije, la conexión increíble. Piensen en esto, la conexión que existe entre la Torá, como estamos viendo acá, en la entrega de la Torá, con el pacto, el pacto del tazón, el Berit Haganot, y con la queda, con la entrega de Isaac como sacrificio cuando el Eterno le pide. ¿Qué es lo que el Eterno nos ha querido transmitir? Amados hermanos, es lo mismo, es lo que tenemos que entender, es en Isaac, en la queda, en la entrega de Isaac, el Eterno nos quería mostrar que él un día iba a entregar a su hijo. Entonces, eso es como una simbología, una tipología, lo que dice, entrégame a tu único hijo al que amas. Sabemos que el Eterno entregó a su hijo, por eso dice, de tal manera amó al mundo que dio su único hijo, para que todo el que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que ahí vemos claramente hay una conexión tremenda, sobre todo en el pasaje de la queda, como hemos visto, el monte es el mismo, y como dice, el Señor proveerá el cordero, el Eterno proveyó el cordero. Entonces hay una conexión tremenda, pero la conexión que estamos viendo ahora, que es importante que nosotros entendamos, amados hermanos, es con la Torá. La relación que tiene la Torá, como dije, es el Sefer, el libro y la sangre van juntos. Yo no puedo tener uno y no tener el otro, van juntos. Por eso que Yeshua es el verbo, como dice Yohanan, el verbo, la palabra hecha carne, se hizo carne y habitó en medio nuestro. Por lo tanto, amados hermanos, como hay una relación increíble, como estamos viendo, aparte que las dos cosas fueron entregadas por el Eterno. La Torá fue entregada del cielo por el Eterno. El pueblo judío entiende el honor tan grande que fue para ellos recibir las palabras del Eterno, las palabras del cielo, que el Eterno les exprimó con sus dedos, sus palabras. Y también Yeshua vino del cielo como un regalo del Eterno para nosotros, porque sin Yeshua nosotros no podemos hacer nada. Así que las dos cosas hay una conexión tremenda, amados hermanos. Nosotros, acá el problema es esto, si nosotros estamos rechazando la Torá, la instrucción, los que tuvimos escritos, los Lujot HaEben, escritos con el dedo del Elohim, nosotros estamos rechazando a Yeshua, al mismo Eterno. Amados hermanos, no se confundan. Muchas personas piensan que sí, que sí hay que guardar los 10 mandamientos, lo demás no importa, pero en los 10 mandamientos, entonces, ¿qué pasa con el cuarto? Con el Shabbat. ¿Qué pasa con el Shabbat, amados hermanos? Como verán, amados hermanos, nosotros no podemos seguir dando excusas para seguir quebrantando la Torá, porque tienen que tener algo de eso. Eso es lo que es pecado. El Mesías vino, dio su vida por nosotros, derramó su sangre para cubrir de nuestros pecados, nuestras transgresiones. Y eso es exactamente lo que es pecado. El pecado es la transgresión de la ley, de la Torá. Entonces, si tú eres cristiano, si tú te haces llamar cristiano y dices que ya no pecas, entonces tienes que guardar la Torá. Porque el pecado es la transgresión de la Torá. El pecado no es lo que me dice mi pastor, ni lo que me dice nadie. El pecado para el Eterno es transgresión de su Torá. ¿Ok? Así que, amados hermanos, eso entendamos. Eso está en 1 de Juan 3:4. Lo encontramos en el Brit Hadashah, en el nuevo pacto. Es lo que se explica, lo que es pecado entre los ojos del Eterno. Entonces, amados hermanos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Hasta cuándo vamos a seguir escuchando mandamientos de hombres y no regresar a los caminos del Eterno? Y sobre todo, como le dije, miren, este estudio es increíble, como le dije, la relación que hay entre la entrega de Isaac como sacrificio, como Yeshua, porque es una simbología de Yeshua, con la entrega de la Torá. Así que, como le dije, los dos están relacionados. No puedo tener, como dije yo, a Yeshua, la sangre, y no tener los que tuvimos, los escritos, la Tanaj, la Torá, la escritura, que ustedes la llaman como Antiguo Testamento, pero en realidad no es Antiguo Testamento porque no se debe llamar Testamento. Yo tengo un video acerca de eso, les recomiendo que lo vean, acerca de los pactos bíblicos. Ahí yo explico, la verdad que no se debe llamar, nosotros no deberíamos llamar a las escrituras testamento, porque los testamentos se rompen. En cambio, las escrituras son pactos, es el pacto del Eterno que ha hecho, sus pactos son para siempre, son perpetuos y Él no cambia. Sí se puede renovar, se puede añadir, ¿ok? Pero está válido siempre. Lo primero, lo salido de la boca del Eterno, nadie puede cambiar. Así que, amados hermanos, de verdad espero que esto les haya mostrado un poco de la forma que se estudia las escrituras en las raíces hebreas. Es como dije, conectamos los pasajes, un pasaje con otro, porque nos quiere dar
pistas, nos da pistas. Hay 4 formas que tenemos de estudiar las escrituras, lo que nos enseña literalmente, lo que leemos literalmente, un pasaje nos quiere dar una pista de otro, eso se llama el remes, tenemos el derash, la forma de estudio que hacemos de las escrituras, pero también tenemos algo que está escondido, y en todos los pasajes de la escritura hay que buscar esos niveles de interpretación, porque realmente hay muchos misterios, como dije, y sobre todo solo así vamos a poder entender las palabras de nuestro Mashiach, que dijo, toda la escritura testifica de mí, y toda la escritura testifica de nuestro amado Mashiach. Amados hermanos, de verdad espero que los haya ayudado un poquito en este estudio, un poco corto. A mí me gusta hacer estudios cortos para concisos que ustedes puedan aprender cada día más, y me gustaría poder hacer más videos. Tristemente mi tiempo es un poco corto con nuestra casa de estudio que tenemos, pero mediante, con la ayuda del Eterno, voy a tratar de traer más estudios, que sé que hay mucho hambre por la palabra del día de hoy. Así que de verdad deseo que esto los haya ayudado un poquito, y de verdad, amados hermanos, comiencen a leer las escrituras, léanlas, como digo yo siempre, desde el principio, empezando de Génesis hasta Apocalipsis. No la leamos por partes, porque cuando tú te compras un libro, como siempre digo, tú no lees por capítulos salteados, empiezas el primer capítulo y acabas en el final. Igual con las escrituras, continuemos ese estudio precioso de la palabra del Eterno, y estudiemos, escudriñemos, y verdaderamente que sea el Espíritu del Eterno que verdaderamente fue dado para llevarnos a toda verdad. Su palabra es verdad. Verdaderamente que el Eterno los ayude, los ilumine, los bendiga y los guarde. Y será hasta la próxima. Shalom Alejem.